Bien, siendo martes 24 de diciembre, estamos en vivo para usted en TV Perú Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a mostrarles los temas que hemos seleccionado para usted. Vamos a conocer el caso de Alan Turing, condenado por ser homosexual, recibe el perdón real 60 años después. Y también vamos a ir con el saludo navideño bolivariano, que siga la alegría de la victoria. Y también vamos a ir con el Papa Francisco, que alcanzó récord al obtener el 88% de popularidad en Norteamérica. Muy bien, el desarrollo de estas y otras informaciones aquí en el programa. Bienvenidos a TV Perú Mundo. El programa de Navidad con el tema de este señor Turing, condenado por ser homosexual y que 60 años después recibe el perdón de la corona británica. Estamos hablando de un brillante matemático considerado el padre de la computación. ¿Cómo estás, Oscar Vidarte, que nos acompaña el día de la Navidad con el análisis? ¿Cómo estás? Bueno, luego de lo que hemos visto la última semana con respecto a la India, Uganda, donde siguen presentes las normas que de alguna manera condenan a los homosexuales, pues esto significa un paso adelante en torno al respeto de los derechos de un grupo de personas que en este caso por su condición, por su elección, pues no deberían ser condenadas ni, digamos, como sucedió con Turing en su momento, pues encarceladas. Así, nosotros vamos a conocer mucho más de la historia de Alan Turing, quien recibió el perdón de la reina Isabel II luego de permanecer condenado por ser gay desde hace 60 años. El matemático británico es considerado el padre de la computación. Recordado como el matemático que venció a los nazis, pero condenado por ser homosexual, Alan Turing ha recibido el perdón real de parte de la reina Isabel II. De esta manera, el Reino Unido salda una deuda histórica con el descubridor del secreto de Enigma, la máquina codificadora de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se suicidó hace 60 años por una sentencia que ahora se consideraría injusta y discriminatoria, dijo el ministro de Justicia británico Chris Grayling. Él podría haber hecho mucho más después de la Segunda Guerra Mundial. En los años de la Guerra Fría, era visto como el padre de la computación moderna y sin embargo su vida terminó en desgracia, en circunstancias que hoy consideramos horribles. En 1952, Turing fue detenido y juzgado por homosexualidad, algo que fue considerado un delito en Gran Bretaña hasta 1967. Para evitar ir a la cárcel, aceptó recibir inyecciones de estrógeno, lo que se conoce como castración química. En 1954, a los 41 años, murió tras ingerir cianuro, aunque la versión de su muerte ha sido cuestionada. Turing fue un matemático cuyos trabajos se consideran claves para el desarrollo posterior de la informática. Su más grande logro fue descifrar el funcionamiento de Enigma, la máquina que los submarinos alemanes del Mar del Norte usaban para sus comunicaciones. Un descubrimiento que redujo la duración de la Segunda Guerra Mundial, pero del que los británicos se enterarían tarde porque los detalles fueron secretos hasta 1974, 20 años después de la muerte de Turing. Muy bien, este matemático británico que fue pues el inventor de la
computación y fue muy importante en la victoria en la Segunda Guerra Mundial tras descifrar los códigos nazis. Es más que todo el talento que tenía profesionalmente, fue su opción sexual, que pertenece a su esfera privada, lo que designó su vida, ¿no? Y vemos que 60 años después recibe el perdón real. Eso es una gran error que se cometió en la Inglaterra, en el cual ser homosexual era estar enfermo, ¿no? Era sinónimo de estar enfermo o de lo peor. Sí, hay que señalar varias cosas. La primera es que Turing no era un personaje cualquiera, no solamente es un genio matemático, no solamente es el padre de la informática, como bien el informe lo ha señalado, era un héroe de guerra. Quien no conoce un poco la Segunda Guerra Mundial no sabe la importancia que fue descifrar el código de enigma nazi, fundamental para toda la guerra en el Atlántico, básicamente para desentender las comunicaciones alemanas pues en el Atlántico, en la guerra pues en los mares, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje pues muy importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tuvieron que pasar, pues, como tú has dicho, varias décadas para que de alguna manera al máximo nivel en el Reino Unido se reconozca, pues, que cometieron un error. Dar el perdón o las disculpas póstumas frente a un hecho claramente que no podemos admitirlo hoy en día. Ahora, hay que ver que todo esto también no ha sido esporádico. Había una campaña detrás de varios meses de muchas personas que han estado presionando a las más altas autoridades británicas para que den este perdón. La pregunta que nos hacemos acá, ¿y qué pasa con todos aquellos sentenciados por la misma ley, una ley que se conocía en la época como la ley de la indecencia, pues que no fueron genios, que no fueron conocidos como Turing y que fueron sentenciados por lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos también merecen el perdón? Y esto plantea un debate. Hay sectores en el Reino Unido que dicen que no debería darse el perdón a Turing porque la legislación era así, tal cual, ¿no? En ese momento no cabe el perdón frente a una legislación, puede ser equivocada, pero que era real y que era válida en ese momento. Claro, tendrías que pedir perdón a muchísimas personas más que fueron ofendidas o que su vida cambió a raíz de esta legislación, pero sobre todo es cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Hace 60 años totalmente distinto a lo que es ahora, pero todavía todo el trabajo que hay que hacer para poder cambiar la mentalidad y aceptar que la homosexualidad es una opción sexual, que no es ninguna enfermedad y que ocurre, o sea, puede presentarse en cualquier familia, pero, por ejemplo, que les cuesta en la India o en Uganda, pues que es visto como lo peor que puede ocurrirle a una persona. ¿Cómo ha podido cambiar, ¿no?, en 60 años la percepción que se tiene en el Reino Unido y ahora, ¿no? ¿Cómo comienza a cambiar, no? Y también hay que ver lo tanto que ha demorado que esto suceda, ¿no? Porque también vemos otras minorías, por ejemplo, también cuánto se demoraron en condecorar los indios navajos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, pues proveyendo un código especial para las comunicaciones de los americanos, que fueron fundamentales. También demoraron más de 5 décadas. Estamos hablando de otra minoría, no minoría pues homosexual, sino en este caso la minoría pues navaja, que es por un grupo étnico, un grupo cultural, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, yo creo que esperemos que el mundo esté cambiando para bien de cara al futuro. Así es, nosotros ahora vamos a ir con otras informaciones. Naciones Unidas informó hoy que se ha descubierto una fosa común con 75 cuerpos en la ciudad de Bentiu. En tanto, el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Toby Lancer, señaló que en este conflicto han muerto al menos 1000 personas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha informado el descubrimiento de una fosa común con 75 cuerpos hallados en la ciudad de Bentiu, en Sudán del Sur. Mediante un comunicado, la Organización de Naciones Unidas explicó que los cuerpos hallados en esa fosa corresponden a personas de la etnia dinka, que luchó en las filas del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. En las investigaciones, Naciones Unidas no ha podido determinar cuándo murieron las víctimas, ni tampoco al responsable de estos crímenes. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos también ha adelantado que hay información del hallazgo de otras 2 fosas comunes en Juba, capital del país. Los problemas en esta nación, independizada en julio del 2011, iniciaron hace 10 días, luego de que el jefe de Estado acusara a un ex vicepresidente y a una facción militar del país de un intento de golpe de Estado.
Aunque muchos consideran que es un conflicto étnico, el gobierno ha negado esto. Sin embargo, la crisis sur-sudanesa ha dejado hasta el momento más de 500 muertos y miles de desplazados. Muy bien, lamentable la situación que se da en Sudán del Sur. Estados Unidos ya ha enviado 150 Marines a ese país para poder cuidar a los centenares de norteamericanos que se encuentran en la embajada, refugiándose de esta violencia que está viviendo Sudán del Sur. Y uno se pregunta, ¿esa es la guerra con la que se inicia el 2014? Sí, muchos temen que estemos frente al primer gran conflicto civil del año 2014. Como bien dice el informe, los datos son escalofriantes de los últimos días: 500 muertos según la ONU, miles de desplazados y con tendencias al crecimiento, todos estos datos. Existen informaciones de asesinatos y de masacres en la periferia, que no está documentada. La verdad que es una situación crítica. A pesar de que ya esta última semana se ha venido hablando de algún tipo de negociación entre las dos partes. Estamos hablando de la parte encabezada por el presidente oficialismo Kiir y el ex vicepresidente Machar. Pues es complejo el caso de Sudán del Sur, porque no sabemos ni siquiera muy bien cuál es la naturaleza misma del conflicto. Algunos dicen que es un conflicto étnico, de dos grandes etnias, los dinkas y los nuer. Sudán del Sur, luego de la partición de Sudán del Norte es mucho más homogéneo, es árabe básicamente. Sudán del Sur, si bien es mayoritariamente cristiano y animista, hay muchas tribus, y esto lo hace mucho más complejo, y las principales son dinka y nuer, y paradójicamente el presidente es dinka y el vicepresidente, que ha sido de alguna manera desaforado por el presidente, es nuer. Entonces hay muchos datos que reflejan que sería étnico. La ONU ha señalado que en una de las fosas se encontraron básicamente militares de la etnia, oficialistas de la etnia dinka, lo cual nos daría a entender que es un tema étnico. Sin embargo, ya que no son solamente las dos etnias, hay más etnias, también vemos que detrás de Machar, que es nuer, hay otras etnias que también lo apoyan. Entonces es un tema mucho más complejo de lo que parece. Claro, pero sobre todo es el tema de la violencia, ¿no? En pocos días, muchos muertos, muchísimos, miles. Con presencia de la ONU, además, porque la ONU tiene más de, me parece, 7.000 cascos azules en Sudán del Sur. Claro, pero uno se puede preguntar, Naciones Unidas no ha podido en realidad hacer nada para solucionar el tema, por ejemplo, en Siria o en otras naciones. ¿Qué puede hacer Naciones Unidas en Sudán del Sur? ¿O se esperaría la intervención, por ejemplo, del ejército francés o puede ser de los Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer para poner freno a esta violencia que va aumentando y al parecer seguirá incrementándose en las próximas semanas? A ver, por un lado, la ONU ha autorizado, el Consejo de Seguridad autorizó el envío, me parece, más de 5.000 cascos azules adicionales para ayudar a la situación esta crítica que está viviendo Sudán del Sur. Estados Unidos también ha enviado 150 Marines, pero para otros fines, básicamente para proteger a su población, a sus ciudadanos y a su legación. Y no se sabe más al respecto. Podríamos pensar en Francia. Francia se ha comprometido en Mali y se está comprometiendo en la República Centroafricana. Ya Francia lo ha dicho en la última cumbre europea, y es que quiere que esto sea algo más comunitario que aislado por parte de Francia. Habría que ver qué dicen los europeos al respecto. El problema es que Sudán no forma parte de la zona de influencia clásica que fue francesa, como fue el centro de África. Entonces habría que ver qué país se interesa por... Acordemos que además Sudán es un país que ha estado o ha vivido en conflicto en las últimas 5 décadas. Desde la década de los 50 hay un conflicto civil en Sudán que se soluciona con la partición de alguna manera a partir del 2011 de Sudán y Sudán del Sur. Es decir, ellos han vivido 5 décadas de conflicto en donde la comunidad internacional no ha hecho mucho, digamos, o no ha podido hacer mucho. Entonces la situación de Sudán es bastante compleja y esperemos que no sea el primer gran conflicto del próximo año. Claro, porque además ya hay miles de refugiados, desplazados, y parece que es una crisis humanitaria que va a ir en aumento. Y la oposición ya controla las ciudades, así que ya estamos viendo los visos de un país que se comienza a segmentar. Bueno, qué pena, y esperemos pues nosotros estar informando en las próximas semanas de lo que está sucediendo en Sudán del Sur, pero nos vamos a